Estamos comenzando una serie sobre la pureza de la iglesia, porque hoy estamos con un entendimiento muy vago de lo que es la iglesia, un entendimiento casi a nivel de ignorancia de lo que es la iglesia, y no entendemos bien qué es la iglesia, para qué estoy en la iglesia y quiénes entran a la iglesia. Y por eso hemos hecho una serie que el tema central es la pureza de la iglesia y lo hemos dividido en 7 temas que no quisiera mentirles porque no sé cuánto nos tomará estos 7 temas, quizá 3 o 4 meses, pero más o menos los temas son hoy día. Vamos a ver qué es la iglesia, es la primera pregunta, ¿qué es la iglesia? La segundo tema, no sé si hoy alcanza el tiempo, nos quedamos con qué es la iglesia. El segundo tema, vamos a hablar de la unidad de la iglesia, porque a veces se cree que la unidad de la iglesia es todo costo y queremos enseñar bien. El tercer tema, que para mí es muy importante, es la autoridad en la iglesia. Si usted me pregunta, pastor, ¿el pastor tiene autoridad en la iglesia? Entonces tú vas a saber eso, cómo se responde bíblicamente, con toda la claridad de lo que es la autoridad en la iglesia. El cuarto tema, vamos a hablar de llamados a servir. ¿Cómo son, según la Biblia, los pastores? 1 Timoteo 3 tiene toda una enseñanza desde el llamado al pastor hasta el servicio del pastor. Y entonces ustedes van a saber si el pastor que está al frente, sea cual sea, está bíblicamente aprobado, porque hoy cualquiera es pastor y para la Biblia no es así. El siguiente tema va a ser llamados a servir, pero diáconos. ¿Por qué? Porque en la iglesia solamente hay 2 funciones, solo 2, pastores y diáconos. Pastores, cuando usted habla pastores, obispos o ancianos, es lo mismo, es la misma persona. No es que uno sea pastor, otro obispo, no son jerarquías, es lo mismo. Solamente son 3 características diferentes de la misma persona. Y el otro son diáconos, entonces llamados a servir los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos en la iglesia? Los servidores de la iglesia. La siguiente semana es llamados a servir las ovejas. ¿Para qué estoy en la iglesia? Mi función es sentarme a escuchar. ¿Cuál es mi demanda según Dios de los miembros de la iglesia? Se van a sorprender. Y el último punto, que para mí es un punto totalmente increíble, que seguramente lo vamos a hacer en 2 o 3 semanas, creo yo, son los dones, llamados a servir con los dones espirituales. Porque hoy se tiene una pésima, de verdad, muy mala enseñanza sobre los dones espirituales, y espero que el Señor nos ayude a aclararlo y para que sepan que en la iglesia todos tienen que servir y todos son llamados a eso. Amén. Bueno, es una alegría y espero que queden tan asombrados como yo de este tema de la iglesia. Ustedes dirán, ¿la iglesia? Bueno, este tema será sencillo. Bueno, vamos a ver. Primero, quiero explicarles por qué he puesto como título la pureza de la iglesia. Antes de hablar del tema de hoy, la iglesia, ¿qué es la iglesia? Quiero invitarte un ratito a Efesios capítulo 5, a manera introductoria. Efesios capítulo 5, verso 25. Porque quiero explicarte, que sepas bien por qué he puesto a toda esta serie la pureza de la iglesia. 5:25 dice de Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola, ¿qué dice ahí? Purificado. De ahí habla la pureza de la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De esos textos me llevó a sacar de ese paralelo que hace Cristo, a través de Cristo y su iglesia con el marido y la esposa, hablar de la pureza. Dice que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla y purificarla. ¿Con qué la santifica y purifica? ¿Dando buenos consejitos emocionales y psicológicos a la gente? No, dice ahí, con el lavamiento del agua por la palabra. Quiero hacer acá una nota, un primer paréntesis, algunos me conocen, ya saben.
otros no me van a tener que soportar hoy. Este paréntesis primero es que es bien interesante porque así como Cristo a la iglesia la purifica con la palabra, dice que el marido a su esposa la purifica con la palabra. Si eres casado, déjame decirte algo, este no es el tema, ya iremos al tema de familia, pero si eres esposo, déjame decirte que Dios te va a demandar, si no entiendes bien, que tú como esposo tienes que cuidar lo que escucha tu esposa. Es decir, qué libro lee, qué autor lee, qué predicador escucha, porque hay tantos pseudo predicadores hoy que dan pena y que eso entra a la mente de las mujeres. La tarea del hombre, dice aquí, es que purificar a mi esposa a través de la palabra. O sea, yo tengo que filtrar lo que está escuchando y aprendiendo. Por eso que si tú estás de visita a esta iglesia, te aconsejo que si llevas a tu esposa a una iglesia, asegúrate que el pastor maestro de esa iglesia sea doctrinalmente correcto y que no está dando saltitos raros ni torpezas, porque de eso te demandará Dios. Ese es un paréntesis nada más a los esposos, y como soy esposo, pues lo hice, pero no es el tema. Es obvio que el paralelo marido y mujer con Cristo y su iglesia. Por eso pusimos la pureza de la iglesia. Queremos hoy tratar el tema, la pregunta específica, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Por ello quiero llevarte al pasaje central de hoy, al pasaje que vamos a estar hoy estudiando, que está en Mateo capítulo 16, que es la primera vez que se menciona el término iglesia en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 16, que para muchos va a ser muy conocido, porque acá sacan principios absolutamente errados, pero que hoy voy a clarificar tu mente si el Señor lo permite. Hoy vamos a hablar Mateo 16. Voy a leer desde el verso 16. Algunos lo conocen bien. Algunos, acá tienen asiento. Algunos lo conocen bien. Acá también. Acá también. Ahí está el coquito. Mateo 16, del verso 16 dice: respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué dice ahí? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero que observes, quiero que pongas tu mirada en el verso 18. Mira el verso 18, por favor. Dice ahí: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Damas y caballeros, la iglesia, mis amados, es un proyecto personal de Cristo. La iglesia no es un producto de ingenio humano, un equipo de gente con percepciones buenas, personas profesionales en marketing, en estrategias, programas brillantes, oradores brillantes, líderes brillantes. Mis queridos, la iglesia es un proyecto personal del mismo Señor Jesucristo. Amén. La iglesia no es de hábiles hombres, estructuras que se juntan con buenas percepciones profesionales, marketing, para que la gente vaya, mucha gente, para que la mucha gente venga. No. La iglesia es un proyecto personal de Jesucristo, y esto nos lleva a entender que la iglesia es de Cristo, no de ningún pastor, no de ningún líder, no de ningún hombre. Todos estamos sometidos a Cristo. Y esto es bien interesante cuando veamos la autoridad pastoral, porque hoy, al no tener claro esos conocimientos y la gente estar algo así como en la época del oscurantismo, que no sabe, no entiende la Biblia, entonces hacemos caso a cualquier cosa. La iglesia es un proyecto personal del mismo Jesucristo. Déjame darte unas notas para empalmar el concepto de la iglesia. Hay un hombre que es un teólogo extraordinario del siglo V, que se llama Agustín. Seguramente lo has escuchado. Dicho sea de paso, recomiendo mucho que leas, porque es uno de los 5 más grandes teólogos de toda la historia. Agustín se refería a la iglesia como, escucha, la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿De dónde saca este concepto que la iglesia es visible, pero también la iglesia es invisible? ¿De dónde saca este concepto?
Bueno, lo saca de las mismas escrituras. Hay gente que está en la iglesia visible, que se ve, se beneficia de ella, le salpica bendición, pero no son verdaderos creyentes. Parecen porque cantan igual, sirven igual, se mueven igual, predican igual, pero no son creyentes. Por eso Agustín le puso la iglesia visible. Bueno, dicho sea de paso, el lugar más sano para los inconversos y los paganos es la iglesia. Porque cuando van a la iglesia les salpica, algo así como cuando estás con agua y te tiran agua a la cara, les salpica bendición. Eso enseña la escritura. Les salpica bendición, pero no son de la iglesia verdadera. Pueden estar en una institución, denominación, lo que quieras, pero no son de Cristo. Esos son la iglesia visible, una mezcla. Por eso que Agustín decía, es un corpus per mixtus. Ese es el término que utilizaba Agustín. Y tú dices, Jorge, ¿qué me estás hablando aquí? Corpus per mixtus es el término de cuerpo mezclado. Es decir, hay gente que parece creyente, pero no lo son. Siempre, escúchame bien, en toda la historia, desde que Dios congrega a su pueblo, siempre hay una mezcla. Eso no es solo con la iglesia. Anteriormente el pueblo de Israel, déjame darte algunas referencias para que puedas captar. Quiero que tu mente hoy esté absolutamente atenta. Tienes que tener un argumento claro en tu mente. Mira por favor Romanos 9:6 o apúntalo, yo te lo puedo leer. Romanos 9:6, el apóstol Pablo habla de Romanos 9, 10, 11, habla de Israel y la soberanía de Dios. Y Romanos 9:6 dice, el apóstol Pablo, no que la palabra de Dios haya sido fallado, porque no todos los que, mira la frase, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué quiere decir esto? Parece una locura esa frase, pero no. Lo que está diciendo es que tú ves al pueblo de Dios congregado en el Antiguo Testamento. Bueno, no todos los que están ahí son de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, Mateo 15:8, apúntalo porque es un texto que tú lo conoces bien. Mira cómo se habla esto del corpus per mixtus. Dice, este pueblo, dice Jesús, Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La iglesia visible es una mezcla de gente que se ve, pero que a veces vienen, que están dentro de la congregación de los santos, pero que no son. Es una mezcla, esa es la visible, pero la pregunta sería, ¿qué es la iglesia invisible, Agustín? Y escucha esta frase de Agustín, que es la esencia de la iglesia, es la esencia de las escrituras para la iglesia. Dice así, los conformados, los que conforman la iglesia invisible son los elegidos de Dios. ¡Wow! ¡Qué frase y qué tan poco estudiada! Son los elegidos desde antes de la fundación del mundo por Dios. Nuestra mente tiene que empezar aquí a trabajar sobre todo en esta cultura tan humanista, ¿no? Donde la gente cree que es parte de la iglesia porque ha decidido algo. Agustín decía en el siglo V, no. La iglesia invisible, la verdadera, es la asamblea de los elegidos de Dios. Y tú verás hoy que el Nuevo Testamento está empapado, plagado del llamado de Dios irresistible. Pero antes déjame acordarte, ya que tienes esto en la mente, la iglesia invisible, la iglesia verdadera, de los verdaderos, los que se congregan siendo de verdad llamados, déjame darte el término iglesia, porque el término iglesia es eclesia, que viene de dos palabras, no voy a detenerme ahí, viene de una que habla de la raíz desde fuera, iglesia es llamados, o sea, eclesia es algo así como llamados de fuera. ¿Pero de fuera de qué? La gente es llamada a formar parte de la iglesia verdadera. ¿Fuera de qué? Desde fuera, Dios nos llama de la oscuridad, de la ignorancia espiritual, del caminar de la condenación,
del mismo infierno, de la muerte eterna, del reino satánico. Toda persona llega a este mundo en esa condición. Y Dios, la iglesia son los llamados de Dios, de la oscuridad, de la ceguera, de la ignorancia, a la vida clarificada y eterna con Cristo, con el poder del llamado de Dios. No por algún mérito humano. Déjame mostrártelo y argumentártelo bíblicamente, porque como te digo, todo el Nuevo Testamento muestra la esencia de la iglesia. La esencia son los llamados por Dios. Efesios capítulo 4 y 5. Lo puedes apuntar, yo te lo voy diciendo, pero es muy importante que lo tengas. Efesios 4 y 5. Un cuerpo, un espíritu. Como fuiste también, dice el apóstol Pablo, llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4 muestra que la iglesia está conformada por los llamados de Dios. Llamados, es la esencia de la iglesia verdadera. Romanos 1, 6 y 7. Romanos 1, 6 y 7. Dice, entre los cuales estáis también vosotros, le está hablando a la iglesia de Roma, vosotros, dice, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. ¿Quién los llama? Cristo. La esencia de la iglesia son los elegidos de Dios. ¿Cómo choca esto con nuestro ambiente humanista? Primera de Tesalonicenses 2:12. Estamos en una introducción todavía, Primera de Tesalonicenses 2:12. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios. Y escucha lo que dice, esto es tremendo, que os llamó a su reino y gloria. ¿Llamados? ¿Quién te llama? Dios. ¿A formar parte de qué? De la iglesia verdadera. ¿Quién te llama? Dios. ¿Tú no te puedes autollamar? El ser humano que nace ni se le ocurre. Tú no llegas a Dios por tu mérito, ni tu decisión buena. Es un llamado, es una elección puntual de Dios, irresistible. Llamado. Me gustaría que vayas un ratito a 1 de Pedro 5, ese sí prefiero que vayan. 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro 5:10, más el Dios de toda gracia, escuchen bien, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Dice 1 Pedro 5:10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó. Mis queridos, si usted es de Cristo, es porque Él te llamó. Por eso que aquí hay un problema con el evangelismo actual. He visto una página informándome, por supuesto, de gente que sale y manda en los números de las páginas la cantidad de gente convertida por un evangelismo en una tarde, y habla que una tarde 500 personas en la cuadra tal, otra tarde 700 personas aceptaron a Cristo. Damas y caballeros, está muy bien que hagamos un llamado externo porque es el llamado que Dios nos llama a hacer, pero la verdad es que esas 500 y pico no es la iglesia invisible. ¿Sabes quiénes son? ¿Qué cantidad son de esos 570? La cantidad es los elegidos de Dios. ¿Cómo choca esto en un ambiente humanista, no? Pero la verdad es que el Nuevo Testamento presenta, me encanta esta frase, no sé si lo encuentran algo parecido, algo es pura coincidencia. Me encanta que todo el Nuevo Testamento presenta la gracia soberana del llamado. Del llamado amoroso, potente de Dios que te eligió para entrar a su reino. Tenemos que caer rendidos ante Él. Él te llamó, Él te eligió. ¿Para qué? Para que formes parte de su iglesia invisible, los hijos verdaderos de Él. El llamado es la esencia de la iglesia.
Es un proyecto personal de Jesús. No tiene nada que ver el hombre aquí. No aporta nada. Es un proyecto personal. Por eso que es tan tonto dejar la iglesia en manos de gente que le guste el marketing o tratar a la iglesia como una empresa. Es peor que torpe, porque es un proyecto de Cristo. Quiero encerrar esto de los llamados. Él llama. Con ese versículo que tanto nos gusta, o ese pasaje que tanto nos gusta, que está en Romanos 8. ¿Se acuerdan de Romanos 8, 28? Yo sé que muchos lo tienen en su devocional. El problema es que no lo siguen leyendo. Romanos 8, 28, verso 30, dice así. Perdón, Romanos 8, 28 al 30, dice así. ¿Cómo empieza ese versículo? ¿Alguien se lo sabe? Y no dice y siento. No dice y siento, como esos movimientos raros hoy de iglesia donde todos sienten. Quiero hacer un paréntesis acá. Usted no tiene ningún tipo de herramienta interna para sentir a Dios, ¿eh? Por si acaso. Cierro paréntesis para que lo medites. Porque ahora se escuchan cosas rarísimas. Estoy caminando, sentí que Dios me dijo, yo no sé cómo hacemos, tenemos un semáforo adentro que dice rojo yo, verde Dios. Hermanos queridos, yo no sé cuándo comienzo y cuándo termino yo y empieza Dios. No entiendo eso. No entiende. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 tampoco entiende. Cristo vive en mí. Él no entiende. ¿Qué es eso? No sabe cómo explicarlo. Si usted lo entiende, explíqueselo al apóstol. Pero nadie lo entiende. Y sabemos, o sea, acá está acá, en la mente. Y sabemos que los que aman a Dios, qué lindo, ¿no? Todas les ayudan a bien. Escucha lo que dice. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados por Él. Llamados. Y mira, sigue leyendo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Terminó el paréntesis de Pablo y sigue hablando de los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también. Hermano, está hablando de todo el derrotero de la vida cristiana hasta llegar al cielo. ¿Quién sostiene ese derrotero? ¿A quién sostiene esa persona? Solo Cristo con su mano te hace llegar a la meta. Entonces, quiero decirte que si tú eres parte de la iglesia invisible, Dios te ha elegido, vas a llegar a la meta. O sea, no es que, ay, ojalá que llegue. No, vas a llegar. Por eso hay tanta confusión en Apocalipsis cuando dice, al que venciere, le daré tal cosa, ¿no? Y uno piensa, ay, ojalá que venza. Mira, si eres creyente vas a vencer. Ahí no está hablando condicionalmente, ahí está diciendo, los verdaderos son vencedores. O sea, llegan a la meta. ¿Por qué? ¿Quién te sostiene? Cristo. La Biblia está llena, plagada de la elección de Dios para entrar a su iglesia. Esto hay que decirlo. Porque hoy la gente piensa que con una oración entra a la iglesia. La gente piensa que con algún mérito personal Dios lo perdona. Damas y caballeros, Dios te elige delante de la fundación del mundo y cuando se predica el evangelio tú reaccionas porque primero Dios te hizo nacer de nuevo y por eso tú abrazas la fe. Porque ya no eres un cadáver, ya entendiste y abrazas la fe. Tú no tienes fe para nacer de nuevo. Tú naces de nuevo y por eso tienes fe. Esa es la escritura, primera de Juan 5:1, ahí muestra claramente. El que nació, cree. El que no nació, no cree. ¿Usted ha elegido nacer biológicamente? Le dijo, bueno, hoy día papá, por favor, estate con mi mamá porque hoy día ya quiero entrar al mundo. ¿Usted le dijo así? No, usted nació acá porque Dios lo eligió. Bueno, de la misma manera, dice Juan 3, cuando habla con Nicodemo, que de la misma manera uno nace espiritualmente. Ni siquiera aporta. Bueno, sí hay algo que aportamos, nuestro pecado. Nada más. La Biblia está plagada de la elección de Dios. Permíteme un versículo más porque esto me emociona. ¿Te emociona a ti? Más o menos, ¿no? En un mundo tan psicológico y humanista es raro que... Segunda de Pedro 1:3. Ahí sí pediría que si pueden vayan porque acá hay una combinación que lo vamos a ver a detalle, pero que me encanta a manera introducción. Estamos en introducción, ¿eh? Todavía estamos en introducción. Segunda de Pedro 1:3. Escucha lo que dice el tremendo apóstol Pedro, que vamos a hablar de él en Mateo 16, que es nuestro pasaje central.
Como todas las cosas, segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, y escucha, mediante el conocimiento de aquel que, ¿qué? Nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora escúchame bien, aquí Pedro combina que toda persona, escúchame bien, porque esto es una bomba, porque aquí se ve quién es quién. Aquí Pedro combina el conocimiento de la palabra de Dios en relación íntima con haber sido elegido. Es increíble que haya gente que se crea cristiana y no tenga pasión por aprender la Biblia. Damas y caballeros, para Dios, para Pedro, para Juan, para Pablo, para todos los grandes apóstoles y el mismo Señor Jesucristo, como ya lo vamos a ver, no existe esa relación. Hoy se le dice cristiano a cualquiera, claro, está bien, iglesia visible. Pero la invisible son los elegidos. La característica, conocimiento de su palabra. Hay algo que ilumina y dice, ¡wow! ¡Entiendo! Hasta ahora, en esta introducción, ¿cuál es el concepto de iglesia? Vamos a ir formando el concepto de iglesia, pero déjame darte el primer concepto y lo vamos a ir completando. Hasta ahora, lo que hemos visto en la introducción, la iglesia es la asamblea de los elegidos de Dios. ¿Está claro? Hasta ahí nos hemos quedado, ¿verdad? ¿Tu mente está bien? ¿Tu mente está bien? Es a tu mente el mensaje, no tus emociones. ¿Tu mente está bien? Seguimos. Vuelvo al pasaje de Mateo 16, ahora sí a tratarlo un poquito más. Mateo 16. Ya terminamos la introducción. Mateo 16, desde el verso 16, vamos a ver algunas características que van a completar qué cosa es la iglesia de verdad. La iglesia invisible, la iglesia real. 16. Mira lo que dice el apóstol Pedro. De ahí vamos a sacar el primer punto de cuál es la característica de la iglesia. Ya vimos el primer concepto. La iglesia es la asamblea de los elegidos de Dios. Ya sabemos que todo el Nuevo Testamento, por favor, hay que ser ciego o hay que buscar un tipo de enseñanza rara para no entender que tú eres miembro de la iglesia verdadera por elección de Dios. Mateo 16, 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es la primera característica de la iglesia? Que el centro de la iglesia es Cristo. Y tú dices, bueno, qué sencillo. Yo creo que ya lo sabía. El centro de la iglesia es Cristo. ¿Así? Vamos a ver si lo sabías. Aquí está la diferencia entre la iglesia verdadera y las falsas. Damas y caballeros, tú puedes tener o ver una iglesia estructurada, llena de cosas, llena de actividades, llena de todo, pero este pasaje define qué cosa es una iglesia, pseudo iglesia o cuasi iglesia de la iglesia real de Cristo. El apóstol Pedro aquí lo que está diciendo es Jesús es el Señor. Le está diciendo tú eres el Mesías, el Cristo. O sea, tú eres el Señor. La palabra Señor en el griego es amo, dueño. Le está diciendo tú eres el Santo de Dios. O sea, le está diciendo tú eres Dios. Esa es la más grande declaración. Tú eres Dios. Jesús es Dios. Y su nacimiento fue virginal, es decir, en la encarnación. Le está diciendo a Jesús, tú eres el Cristo. O sea, tú te has encarnado. Tú eres el Dios que vino encarnándose a través de la Virgen María. Y tú dices, bueno, pero todo esto lo sé. Sí, pero a veces lo sabemos de concepto. Pero no entendemos que esto define el centro de la iglesia. ¿Cuál es? Cristo. ¿El centro de la iglesia es el pastor? Hermanos queridos, eso lo vamos a ver en la tercera semana, pero el pastor tiene 0 autoridad en la iglesia. ¿Cuánto? 0. 0. Y ya lo van a ver. Y lo digo con toda mi fuerza por tanta gente que cree que tiene algún tipo de autoridad en la iglesia. La iglesia es un proyecto personal de Jesucristo, no de las personas.
y ya lo van a ver a detalle. Pero esto define una iglesia cuasi o pseudo iglesia de una verdadera. ¿Quieres tú escuchar la palabra de Dios? Imagínate que hoy quieras ir a la Catedral de los Mormones. Escucha, estaba revisando el libro de Parley Pratt, que es un autor ya muy antiguo. En 1883, él escribe un libro que se llama Llave a la ciencia de la teología, y él menciona y da este artículo. Escucha lo que los mormones dicen de Jesús y contrástalo con la verdad de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La centralidad es Cristo. Ese autor Pratt dice: Jesús y Satanás, como el resto de nosotros, eran espíritus hermanos e hijos de Dios antes de que el espíritu de Jesús le fuera dado un cuerpo por María en Belén. Fin de la cita. Aquí hay un problema con tus amigos, los mormones. ¿Quieres ir a una iglesia falsa? Anda a los mormones. Jesús y Satanás, hermanos, qué lindo. Y como usted. Tú eres el Cristo, dice Pedro, tú eres Dios. Nadie es como tú. Me metí a la página web de los Testigos de Jehová, que no se las recomiendo, que es muy venenosa. JWORG, igualito lo digo para que sepan que es una referencia. Esto se está grabando, por si acaso, para que también lo escuchen los mormones y los Testigos de Jehová, para que sepan bien y salgan del error. En su página hay un resumen de un artículo. La pregunta es: ¿quién es Jesús? Y escucha el resumen, solo el resumen, porque si te doy todo nos vamos como Condorito para atrás. El resumen dice: sí, pues, la Biblia habla tanto de Miguel y sus ángeles como de Jesús y sus ángeles. Fin de la cita. ¿Sabes a qué se refería ese artículo? Que para los Testigos de Jehová el ángel Miguel es Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los Testigos de Jehová, él es el arcángel Miguel. ¿Quieres ir a una otra iglesia falsa? ¿Pseudo iglesia? ¿Quieres ganarte el boleto al infierno? Testigos de Jehová. Claro, tú dices, bueno, estás en el extremo. Vamos a avanzar un poquito. Me metí a la página web catholic.net, católicos romanos, y escucha su comentario sobre María como intercesora. Cualquiera, estoy leyendo el texto, no piensen que esto es lo que yo pienso, cualquiera puede interceder ante Dios por otra persona, y esto en nada oscurece o disminuye la mediación y la reconciliación traída por Jesucristo. Suena bonito. Todo lo contrario. Y es que en este sentido es que decimos que Santa María es intercesora, y lo es por excelencia, ya que es la que más estuvo, escucha, unida al Verbo encarnado. Uy, uy, uy. Siendo su propia madre. Fin de la cita. Damas y caballeros, Pedro dice: tú eres Dios. Aquí hay una declaración problemática contra Pedro y su revelación del cielo. ¿Quieres ir tú a una iglesia falsa? Anda a la Iglesia Católica Romana. Nosotros tenemos un problema con eso y pensamos que los católicos son hermanos apartados, los católicos romanos. Pero no. Si alguien va y cree esto, está yendo, asegurándose su pase al infierno. El centro de la iglesia verdadera es: tú eres el Cristo. Tú eres Dios. No hay nadie más que tú. Tú eres la única alternativa. Tú eres el único medio. Tú eres el amo. Tú mandas. No hay nadie igual a ti. Y tú dices, bueno, Jorge, ¿hay algo más? Sí. Me metí a la web de la Comunidad Mundial de Iglesias, lleno de más de 300 iglesias evangélicas y otro tipo. Y escucha lo que dicen las iglesias evangélicas que están metidas en la Comunidad Mundial de Iglesias. Escucha cuál es el eslogan. Una comunidad mundial de iglesias que buscan la unidad, el testimonio común y el servicio.
entre esa lista puedes entrar, vas a encontrar todo tipo de iglesias con diferentes creencias y buscan la unidad. Eso se llama, damas y caballeros, ecumenismo. Apenas yo me pare, Pastor Jorge, ¿usted quiere ir a predicar a la Comunidad Mundial de Iglesias? Bueno, sí, pero se va a desarmar. Porque cuando yo diga Jesús es el Señor sin comparación a nada, empiezan a desmembrarse y a pelearse. Mira lo que dice, buscan la unidad, el testimonio común y el servicio. ¿Y dónde está el Evangelio? Claro, no pueden buscar el Evangelio, porque si buscan el Evangelio se desarma todo. El ecumenismo es el peligro satánico del día de hoy. Terrible. ¿Dónde está el Señor? No sé. Pedro le dijo, tú eres el Cristo. En la iglesia verdadera o invisible, el centro no es el hombre. El centro es Cristo. El centro no es que te sientas bien. El centro no es que la iglesia está como Plaza B a gusto del cliente. El centro no es que el pastor dice, bueno, ¿qué tema toco que les interese a la gente? No, la Biblia es lo que interesa a la gente. El pastor no da a la gente lo que le gusta o lo que parece o lo que siente. Da lo que Dios dice. Porque la iglesia, el centro, es Cristo, no el pastor. No la gente. Hoy no hay teólogos en el púlpito, hay positivistas, psicólogos, informadores, totalmente fuera de la escritura, animando a la gente, ¿eh? Tú puedes ser un campeón, tú puedes ser un campeón. Va a su casa y destroza a su familia. ¿Campeón de qué? Y tú dirás, bueno, Jorge, un poco exagerado esto con la cristología, con el centro. Bueno, quiero que escuches tú la cristología, ya no de Pedro. Pedro le dijo, la cristología de Pedro es rapidita. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios, tú has sido encarnado, tú eres el Cristo, punto. Tú eres el único. Ahora escucha la cristología del apóstol Pablo. Primera de Timoteo 3, del versículo 15. Me gustaría que vayas porque es muy interesante y muy aleccionador la claridad de la cristología de Pablo, cómo Pablo toma a Cristo como el centro. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Escucha lo que dice, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿De quién es la iglesia? No es del hombre. El proyecto de iglesia es personal de Jesucristo. No tiene nada que ver el hombre. La iglesia es de Dios. Columna y baluarte ¿de qué? Ahí está hablando la palabra, de la verdad. E indiscutiblemente, mira la cristología, grande es el misterio de la piedad. Ahí viene. Dios fue manifestado en... Ahí está la encarnación. Ahí está la encarnación. Mira la cristología. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Al igual que Pedro, la encarnación, es decir, Jesús es la encarnación, o sea, es Dios. Al igual que Pedro, Jesús es Dios, solo Cristo es todo. Pedro le dijo en una ocasión al Señor, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La iglesia verdadera, damas y caballeros, exalta solo a Jesucristo. Solo a Jesucristo como Señor, nada más. Déjame darte una nota en el verso 17 que tanto me gusta, el verso 17. A ti también te debe gustar, porque de aquí sacan que Pedro es el Papa. Vamos a tumbar eso de una vez, con toda claridad bíblica. Por supuesto que estamos entendiendo el contexto, ¿no? Verso 17. Mateo, estoy en Mateo. Mateo 16, que es nuestro centro de estudio. El verso 16 habla que el centro es Cristo. El verso 17 dice, entonces le respondió Jesús. Mira lo que le responde Jesús cuando Pedro dice, tú eres el Cristo. Jesús le respondió, bienaventurado eres, o sea, dichoso eres Pedro, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te fue revelado por carne y sangre. ¿Qué quiere decir carne y sangre? Por una persona, qué sencillo. No te fue revelado por carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escucha, Pedro, no le dice Pedro, fue por un método científico que captaste eso.
Pedro, tuviste una intuición maravillosa, Pedro. Pedro, tu intelecto es superior a todos los 11, a estos pescadores 11. Tu intelecto es mayor. No, no le dijo eso. Le dijo que le fue revelado por el mismo Dios. Y aquí quiero que tú captes lo que está diciendo y cuál es el contexto de lo que está hablando. La palabra revelar, ves ahí en el verso 17, revelado, reveló, no te lo reveló carne ni sangre. La palabra revelar es la palabra apocalupto en el griego, apocalupto, como apocalipsis, por eso que apocalipsis es revelaciones, ¿no? Apocalupto, la palabra revelado, ¿sabes lo que significa apocalupto? Significa abrir lo que ha sido tapado, abrir lo que ha sido tapado. La revelación del Nuevo Testamento se ha sido encargada directamente a los apóstoles. ¿Estamos? ¿Estamos siguiendo el tren de pensamiento? Pedro recibe la revelación del cielo, revelación de Cristo. Y Cristo da la revelación a los apóstoles. ¿De qué? La revelación de su palabra. Es toda una cadena. Déjame mostrarte en Gálatas 1. El apóstol Pablo ahora, ya no Pedro, Pablo, dice esto en Gálatas 1, 11 y 12. Están bien apuntando, ¿no? Porque algunos me acusan de ser una locomotora, pero la cosa es que tienen que apuntar para que no se escape el pensamiento. Gálatas 1, 11, 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por apocalipto, por revelación de Jesucristo. O sea, mira el pensamiento, escucha el pensamiento del contexto. Del cielo Dios revela a Cristo. Cristo revela su palabra a los apóstoles. Y los apóstoles revelan el Nuevo Testamento a la iglesia. Ese es el contexto, ese es el encargo para entender bien los versículos que vienen. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos visto? ¿Qué es la iglesia? Si tienes que volver a hacer el concepto. La primera parte era la iglesia, es la asamblea de los elegidos de Dios, pero ahora hay que aumentarle, que exaltan a Jesucristo. Ese es el concepto hasta ahora, hasta el punto 1 de la característica. La iglesia es la asamblea de los elegidos de Dios que exaltan a Jesucristo. Pero toda esta explicación de que la revelación es del cielo de Cristo a los apóstoles para que los apóstoles den la palabra, el Nuevo Testamento, me lleva al segundo punto. Ya no solamente la característica de la iglesia en Mateo 16 es el centro Cristo, sino que la otra característica de la iglesia la encontramos a partir del verso 18. Es el sometimiento a la revelación. Escucha, estamos hablando de las características de una iglesia verdadera, La primera, el centro es Cristo. La segunda, es el sometimiento a la revelación. Es un sometimiento a la revelación dada ¿por quién? ¿Por quién? Por los apóstoles. Dada por eso que toda iglesia verdadera debería ser iglesia apostólica tal. Pero hoy escuchamos eso y se nos encrespa la piel. Porque de pronto las iglesias apostólicas tienen apóstoles, ¿verdad? Y yo, bueno, a algunos les he dicho, algunos que conozco, pero les vuelvo a decir para que esto quede realmente reafirmado en tu mente y ya sea tu responsabilidad frente a Dios, apenas entres a una iglesia donde hay apóstoles, sal corriendo. Haz carreras 100 metros planos, pero ya. Si ingresas a una iglesia donde hay pastoras, sal corriendo. Como vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 2, desde el verso 9 al 15, que Dios tiene prohibido el liderazgo femenino. Prohibido. Bueno, saca tu cuenta. Te animo que salgas corriendo, aunque lo segundo hay que primero entenderlo y lo vamos a ver en 1 Timoteo los días miércoles que estamos siguiendo. Ya las mujeres no van a venir, pero no importa. Dada por los apóstoles. Déjame darte el verso 18. Dice, mira el verso 18, Mateo 16, 18. Segunda característica, el sometimiento a la revelación. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No te olvides el contexto anterior,
porque este versículo lo sacan de contexto y forman un pretexto. No te olvides el contexto anterior, de lo que ya aprendiste. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino, o sea, Pedro está con un manojo de llaves, en los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Antes de hablar de qué cosas se habla en ese versículo 19 y qué descabellados son algunos llamados pastores para referirse a ese texto, voy a hablar del 18, porque este 18 me encanta destaparlo, ¿no? La primera característica de la iglesia vimos que es el centro, que es Jesucristo. La segunda, el sometimiento a la revelación. La comparación que hace en el verso 18 es esta. Cuando tú lo ves en la estructura, porque tú sabes que el Nuevo Testamento se escribió en griego, la estructura gramatical es esta. Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú eres la roca pequeña. La palabra Pedro tiene un juego de palabras con piedra. Lo que le está diciendo es que tú eres la roca pequeña, tú eres la roca, pero sobre la roca enorme edificaré mi iglesia. La pregunta es, ¿cuál es la roca enorme donde él edifica su iglesia? La declaración de Pedro del verso 16. Pedro le dice, tú eres el Cristo. No te lo reveló Pedro carne y sangre. Esto ha sido mi Padre, porque la revelación de Dios, de Cristo, dada a los apóstoles, va a ser el Nuevo Testamento. No te lo reveló carne y sangre, te lo reveló Dios. Así como Pablo en Gálatas se lo reveló Dios. Lo que le está diciendo aquí, Pedro, tú eres pequeñito, pero la roca enorme, ahí edificaré mi iglesia. La roca enorme es la revelación desde el cielo de Dios, revelando a Cristo, usando ¿a quién? A los apóstoles. Entonces, damas y caballeros, la verdadera iglesia, ¿a quién tiene que estar sometida? A la revelación de los... Qué sencillo, ¿no? Qué sencillo. Hechos 2:42, ¿te acuerdas cuando la iglesia comenzó en Hechos 2? La iglesia, ¿te acuerdas o no? Hechos 2, ahí comenzó el movimiento de la iglesia. Y escucha lo que dice el verso 42 de Hechos 2. Y perseveraban, está hablando de la iglesia, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partimiento del pan, en las oraciones. ¿En qué perseveraba la iglesia cuando se inauguró? En la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque es el sometimiento a la revelación dada desde el cielo de Cristo a los apóstoles para que nosotros estemos sometidos para ser una verdadera iglesia. Una verdadera iglesia. Otra vez, Dios revela a Cristo y a los apóstoles, la revelación de Cristo y a los apóstoles es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Escúchenme bien, el Nuevo Testamento es puro, divino, celestial, es la verdad absoluta. Dada del cielo, revelando a Cristo y Cristo dándosela a los apóstoles para que ellos revelen el Nuevo Testamento. Por eso, damas y caballeros, nunca crean cuando alguien les dice que ha recibido revelación de Dios. Eso es mentira gigante. Hay lugares, he recibido la revelación de Dios y voy a decirte, por favor, o ríanse o lloren, o pongan off, porque eso es antibíblico. Dios ya no revela nada a nadie. Dios ya reveló todo en su palabra. ¿Cuál es el peligro? ¿Que Dios ande revelando más cosas? Bueno, el peligro es que hay que hacer otra Biblia. Porque la revelación bíblica es progresiva. Eso nadie lo toma en cuenta cuando escuchan a estos sinvergüenzas hablando. La revelación bíblica es progresiva. Si yo digo que Dios me reveló algo, quiere decir que es progresiva. O sea, tengo que abrir otra Biblia. No, la revelación del Nuevo Testamento, ahí está todo. ¿Usted qué necesita? ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Vaya a la Biblia. Ya está todo. No necesita nada. Por eso, y ahora imagínate que es estar en un lugar llamada iglesia donde no les interesa un comino la doctrina. O sea, bueno, creen lo que quieras, total, el amor es lo principal. No importa, si cuidamos las relaciones, todo está bien.
Claro, la doctrina no, ¿no? Porque eso sí nos metemos en problemas. Hermanos queridos, las relaciones no son más importantes que los principios bíblicos. La doctrina de Cristo es la insignia de la verdadera iglesia. Uno tiene que ir con toda convicción hasta la muerte por la doctrina de Cristo. No es así nomás. Los cristianos no están llamados a ser voluntarios. Los voluntarios a los bomberos. Los cristianos están llamados a ser consagrados en la doctrina de los apóstoles y sabiendo que la autoridad y el sometimiento es a la revelación dada por los apóstoles. Esto es claro. Entonces hasta aquí escuchen el concepto de iglesia. ¿Están bien? Más o menos, ¿no? Ahora escuchen el concepto de iglesia. Es la asamblea de los elegidos de Dios que exaltan a Jesucristo, y escucha bien esto, y que entienden la revelación de las santas escrituras. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay con el problema que nos hemos metido aquí, porque hay gente que cree que pertenece a la iglesia y de Biblia sabe nada. No le interesa aprender. Si usted está acá, señorita, caballero, dama, si usted va a la iglesia visible, pero no va a la Biblia, no la quiere amar, no la quiere aprender, no le interesa en realidad en su vida práctica, más importante es irse a la playa, quiero decirle que no es de Cristo. La iglesia verdadera, la iglesia invisible, es la asamblea de los elegidos de Dios que exaltan a Jesucristo y que entienden la revelación de las Santas Escrituras. Cuando Dios entra al corazón, no entra al corazón a formar parte de tu vida y que tú hagas lo que quieras, sigas en tus mismos pecados, pero ya eres salvo, ya lo aceptaste. ¡Olvídate! Las iglesias están plagadas de inconversos. Amén, aleluya, no entienden nada. Eso no es creyente. El verdadero creyente, miembro de la iglesia invisible, correcta de Cristo, entiende, dice, no puede ser. He entendido la Biblia, he entendido el pasaje, he comprendido el principio de Dios. Hoy cuando tú abres Facebook te das unos fiascos tremendos. La gente manda bendiciones y promesas diarias que de verdad, yo no sé, el único que debe estar contento es Satanás. Unas promesas sin entendimiento únicas. Hoy serás prosperado, maravilloso, te bendeciré tú y tu casa, amén, amén. Sí, pero no leen abajo donde dice que si no obedeces la palabra serás maldecido. En cada librería, cuando te venden promesas, nunca dice, maldito serás hoy. No, no dicen eso. Qué raro, ¿no? Nadie dice eso, nadie dice eso. Todas son las promesas, sobre todo al pueblo de Israel, ¿no? Esas promesas del pueblo de Israel y los vivos de la prosperidad, porque esa es una herejía gigante, aborrecible por Dios. Los vivos de la prosperidad, tú vas a ser próspero porque Dios te quiere millonario. No sé qué adjetivo utilizar para no ser tan ofensivo, pero eso es ridículo. Y los vivos utilizan los pasajes que le da Dios a Israel y los ponen en la iglesia, como si ese paralelo ocurriera. Damas y caballeros, es un pésimo estudio bíblico. Si usted se pone frente a un pésimo maestro de las Escrituras, su mente será así. Y entonces va a decir, hay que orar para mover la mano de Dios. Usted no mueve ni un milímetro el dedo de Dios. Porque si yo muevo el dedo de Dios o la mano, ¿qué Dios es ese? O sea, yo lo muevo. Cuando dicen esas frases, no sé. De ahí deben irse al Noguchi. El concepto es la asamblea de los elegidos de Dios que exalta a Jesucristo, que entienden la revelación de las Santas Escrituras. Ahora escucha, 1 Corintios 2:14, que es un pasaje pero para temblar. 1 Corintios 2:14, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, dice, pero el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Todos nosotros que nacemos biológicamente y que no conocemos al Señor, que no hemos entrado a la iglesia invisible, que Dios no nos ha llamado. El hombre natural, escucha qué enfático, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir
Damas y caballeros, cuando tú estás en la iglesia visible, donde hay mezclado corpus per mixtus, como dice Agustín, tú dices, oye, sí que lindo, oye, pero la palabra de Dios dice esto, y tú dices, ¿ah, sí? ¿Y qué es eso? La palabra de Dios dice que no te unas a yugo desigual, y de pronto sale una jovencita que es cristiana, visible, y se casa con un inconverso. Bueno, ¿quieres que te diga? No es creyente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Sabes cuáles frases sacamos nosotros? Maravillosa. Una frase que nos gusta. Ay, no, lo que pasa es que él es cristiano carnal. Ahora díganme ustedes, ¿dónde está eso de cristiano carnal? No, en Corintios. Damas y caballeros, un día vamos a estudiar Corintios para que usted se caiga para atrás como condorito. Cristiano carnal no existe, no hay ese término. No, es que tú eres cristiano espiritual y tú eres carnal. Hermano querido, todo cristiano es espiritual porque si no va al infierno si fuera carnal. Carnal no es un estado permanente. Yo me puedo comportar carnalmente. Alguien estoy manejando, alguien me insulta. Yo también te digo, oye, ¿qué te pasa? Uy, señor, perdón, me estoy comportando carnalmente. Pero digo, perdón, se acabó. No es un estado permanente. Pero acá hacemos como que, no, es que él engaña a su esposa, está con otra, vive con otra. Pero un día aceptó a Cristo, ¿ah? Dios mío, para irnos para atrás. No es creyente, es la asamblea de los elegidos de Dios que exaltan a Jesucristo y que entienden la revelación de las santas Escrituras. Ahora, como les dije, imagínense un lugar donde no se le dé fuerza a la doctrina, donde los líderes de la iglesia digan, no, no te preocupes, amémonos, comprendámonos, seamos misericordiosos. Pero cero doctrina, por favor. Imagínate a dónde te lleva. Déjame ir una más, por favor, en este tema. Me encanta este tema porque este tema es causa de tanta confusión. Escucha lo que pasa cuando una persona tiene a Cristo en el corazón y pertenece a la iglesia invisible, elegido por Dios. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6, que sí me gustaría que sin perder Mateo 16 puedan ir, si es que pueden. Sí, hay un poco de humo en este local. ¿Están bien? ¿Están pensando bien? Sí, el humo. Algunos dicen, yo ya no vuelvo a venir. Prefiero el pastor que diga aleluya y se acabó el culto, me voy a mi casa. Me da mi versículo del día. Segunda de Corintios 4:6. El apóstol Pablo está hablando magistralmente desde el capítulo 3 de la palabra de Dios, de toda una disertación de la palabra de Dios. Y en el capítulo 4 dice, porque Dios, ¿qué mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz? ¿Cuándo fue eso? Muy bien, en Génesis, el día de la creación. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo, se haga la luz? ¿Y qué pasó? Su palabra es así. Él manda, escúchame, Él manda y se hace. Es increíble, y me detengo ahí, porque hay gente que quiere ser algo así con Dios como el sujeto de la salvación, como que Él decide la salvación. Hermanos queridos, usted y yo no somos el sujeto, somos el objeto. Pero es tan humillante pensar eso, tan desgarrador para nuestro ego, pero es la realidad. Cristo no te da opciones, Cristo manda y lo hace. Jorge, ven, Lázaro, sal, fuera. Punto. Lázaro no dijo, voy a pensarlo. No, salió de la tumba, punto. ¿Qué Dios creemos? No lo sé, depende de mi elección. O sea, yo decido si soy salvo. ¿Qué Dios? Seguimos. Que de las tinieblas resplandeció la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ahí está la salvación. Pero mira lo que pasa con ese hombre que ha sido salvado y que la palabra de Dios, la voz de Dios ha resplandecido en su corazón. Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo. La iglesia verdadera es una asamblea de elegidos de Dios que exaltan a Jesucristo y que entienden la revelación de las santas Escrituras. ¡Qué tremenda realidad! Hoy decimos cristiano cualquiera. No importa cómo vive, puede vivir en pecado, puede ser el mismo que antes, pero se bautizó.
Esa es la iglesia visible, tan segmentada. Nosotros no podemos ver más allá de lo evidente, como decía Leono, como decía... Déjame darte una nota en el verso 19, en Mateo 16, para seguir avanzando. Ya saben que la próxima semana todos tienen que traer cuadernos y lapicero, porque si no... A ti te daré, este pasaje que todo el mundo, que este pasaje, qué difícil. Van a ver que es más sencillo. ¿Por qué? Porque ya entendí el contexto. Ya sé de qué está hablando, el sometimiento a la revelación dada a los apóstoles. Los apóstoles son los encargados de dar la revelación del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es dado por Dios, exactamente lo que Dios quiere. Verso 19. A ti te daré, le dice a Pedro, ¿no?, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces de pronto tenemos lugares, pseudo iglesias, donde sale una persona que se dice pastor y dice, desátalo, 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 desátalo. Y cada cierta de torpezas, tonterías, que eso ya no es una iglesia, es un circo. Desátalo. Y cada vez que me dicen desátalo, yo me miro a los pasadores. ¿A quién? ¿A quién desato? Contaba un hombre que estaba en una reunión grandota, enorme, de una iglesia, pero enorme. Y el pastor oró, pues creo que eran 5.000 personas. Dijo, Señor, ata a Satanás. Y este pastor pues dijo, ¿cómo? Me voy corriendo de este lugar. Yo no sé por qué se ha puesto una moda atar a Satanás. Mis hermanos queridos, que déjame contarte algo. Satanás está recontra desatado en este momento. Y si tú lo estás atando, te digo que la pita es muy larga, porque hace lo que quiere. Ajusta la pita, por lo menos. Porque está recontra desatado. Yo no sé de dónde sacan eso, pero no, porque aquí desata, desata, ata, desata, desata. ¡Qué torpeza! Escucha que es muy sencillo este pasaje. Mira qué sencillo es. Dios revela a Cristo. Cristo se revela a los apóstoles y estos revelan la palabra de Dios. La palabra de Dios es el evangelio. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que el que da el evangelio, cuando la gente escucha, si lo cree, se arrepiente, abre la puerta del cielo. Pero si no lo cree y lo tira al water, se cierra la puerta. Listo. Qué complicación doctrinal, ¿no? No, es el evangelio. Pero miren acá lo asombroso, que este dicho de Jesús a Pedro es un encargo a todos los miembros de la iglesia verdadera. Dios mío, esto es asombroso. ¿Sabes cuál es el encargo que tengo yo y usted? ¿Sabes cuál es el encargo? De dar el evangelio para que la gente al escucharlo, si abraza el evangelio, se le abre la puerta del cielo. Si rechaza el evangelio, se le cierra la puerta del cielo. Damas y caballeros, frente a nuestros ojos en Mateo 16, 19... el propósito de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para salir a marchar que con mis hijos no te metas? Por favor, eso es ridículo. La iglesia no está para salir a marchar, no está para hacer fiesta criolla, para ver el partido de fútbol, para ver los goles de Paolo Guerrero. No está para eso. La iglesia está con un solo fin. Aquí está claro, Mateo 28 está claro, Juan el último capítulo está claro, Lucas está claro, Marcos está claro. Predicar el evangelio, para que cuando la gente escuche, los elegidos reaccionen, se abra la puerta y nos juntemos como un pueblo santo. ¿Qué difícil es el propósito de la iglesia? No. Si usted está en una iglesia y quiere ver la misión de la iglesia, no tiene que inventarla en un marquetero. No tiene, la empresa Cosapi Data puso esto, nosotros la iglesia también. No. Acá está. La misión. ¿Cuál es tu misión? Predica el evangelio. ¿Qué difícil? Es el encargo asombroso a todo creyente de la iglesia invisible, a todo verdadero cristiano. Un encargo solemne. Predica el evangelio. ¿Qué pasaje tan oscuro? No, no es oscuro, es facilísimo. Yo no sé dónde está, pero déjame darte, porque todo está lindo, ¿no? Amén, amén, amén. Pero déjame darte un pasaje, una nota, una advertencia terrorífica en esta enseñanza. Tú sabes que una iglesia puede desviarse de la revelación y de la voluntad de Dios.
¿Quieres que te lo compruebe? Mira el verso 22 y 23 de Mateo 6. Entonces Pedro, el mismo que le dijo en el verso 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que no se lo reveló carne y sangre, dice el verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, estoy leyendo Mateo 16, 22, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. ¿Por qué? Porque Jesús había anunciado que iba a morir. Entonces Pedro dijo, no, este Jesús necesita una consejería conmigo. Yo soy su consejero, soy su brazo derecho, porque yo he dicho, revelado por Dios, que Él es el Cristo. Entonces yo soy su consejero, su primer consejero. Entonces le dijo, a Jesús le reconvino, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué cosa le dijo? ¿Qué cosa le dijo? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los... Escúchame bien, Jesús volteó, lo miró a Pedro y no le dijo, mira Pedro, lo que me has dicho, mala idea. No. No le dijo, Pedro, te falta estudiar estudias ETE y ya me vas a aconsejar bien. No lo miró y le dijo, Pedro, eres un hermanito voluntarioso, yo te entiendo, estás bien intencionado. No, lo miró y le dijo, apártate, Satanás. ¿Por qué? ¿Qué enseña esto en la iglesia? Que el desviarse de la verdad de las Escrituras es satánico. Si yo cambio la centralidad del Evangelio por la fe en Jesucristo para decir, hermanos, ganemos la cultura, hagamos puentes con el mundo, seamos amigos del mundo, participemos para que ellos vengan a la iglesia, porque nos van a ver que somos atractivos. O como dice Robert Bardiger, el pastor de Camino de Vida, dice un libro que se llama el libro, ¿cómo se llama? Que lo leí 5 capítulos y salí corriendo de ese lugar. Se llama Una iglesia relevante. Él dice, hay que hacer a Jesús famoso. ¿Qué? ¿Estamos locos? O sea, yo no sé. Hay gente que debería ir en este momento un pase al manicomio. ¿A Jesús famoso? No, mis queridos. ¿Qué Jesús famoso? ¿Qué Jesús famoso? El desviarse de la verdad, quitar la centralidad de la locura de la predicación, de la centralidad de Cristo en una iglesia, damas y caballeros, es un desvío satánico. No es que, bueno, es que a los líderes le falta un poco de viajes de Pablo. No, es satánico. Cambiar la centralidad. Hermanos queridos, yo tengo cuidado en recomendar cuando alguien se quiere congregar en una iglesia. La verdad es que yo prefiero no recomendar, mientras no escuche al pastor maestro de ahí. Porque esto es para temblar. Hay un montón de pseudo iglesias, de cuasi iglesias, disfrazadas por activismo, pero se han desviado de la verdad. Ya no predican a Cristo, no predican el pecado, el arrepentimiento, ahora predican, todos somos hermanos, hay que orar. Ora con tu vecina, que es testigo de Jehová. Mira, mi querido, si tú oras con tu vecina que es testigo de Jehová y ella ora contigo, te digo, sus oraciones no pasan del techo. O sea, yo no sé qué haces orando con alguien inconverso porque no lo va a escuchar Dios. Ora tú por ella, para salvación, que se salve, porque se está yendo al infierno. Pero yo no sé por qué tenemos esa loca idea que todos somos hay que ser no, hay que ser comprensibles. Bueno, ¿quieres ser eso? No estás en la misión de la iglesia. Entonces, hasta aquí. ¿Qué es la iglesia? Es la asamblea de los elegidos de Dios que exaltan a Jesucristo y que entienden la revelación. El último punto. ¿Está bien? ¿Llegan? ¿O lo dejamos para la próxima? ¿Llegan o no? Llegan. ¿Sí? ¿Para la próxima? ¿Llegan? Ah, bien. No sé. Están como los pentecostales. Acá gritan una cosa y acá otra. Tercer punto. Vamos al verso otra vez 18, pero déjame darte el título. La característica de la iglesia es que la iglesia exalta, el centro es Cristo. Segunda característica es el sometimiento a la revelación del cielo dada por los apóstoles, es decir, la palabra de Cristo. Y la tercera característica es que la iglesia es por naturaleza victoriosa. ¿Por qué es victoriosa? Van a ver, verso 18 otra vez, así como comenzamos. Mateo 16, 18.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué la iglesia de Cristo es por naturaleza victoriosa? Porque la sigue edificando el mismo Señor Jesús. ¿Con qué? ¿Con qué edifica su iglesia? ¿Con servicios animosos? ¿Con música y luces y pantalla? ¿Con qué edifica Dios a su iglesia? ¿Con coritos? ¿Con bailecitos? ¿Con un ambiente? Ay, después que llegas de tu trabajo tan presionado, ven a la iglesia para que te sientas tan cómodo. Hay un anuncio en una iglesia, que todavía no voy a decir su nombre, que esta iglesia hay un anuncio que dice, vengan a la iglesia porque tenemos música, piqueo y a Jesús. O sea, yo no sé. Mírenlo ustedes por internet, búsquenlo con esa frase y van a ver, lindo, hermoso, marquetero, 100%. ¿Cuál es la herramienta que Dios utiliza para edificar su iglesia? Hay una, solo una, su palabra, su palabra. Entonces déjame ver, ahí yo quiero que tengas eso en mente, porque quiero que veas cuál es el encargo que le da a los pastores. Te voy a resumir cómo es el ministerio pastoral y tú para que digas, ay, que el pastor, ay, qué complicado. No, es súper sencillo. Mira el encargo que Dios le da. ¿Por qué? Porque el instrumento para edificar su iglesia es solo una. Su palabra, no mi palabra, no la palabra de la gente, su palabra. Escucha lo que dice 1 Pedro 5:2. Vas a hacer un paralelo con otro pasaje, pero quiero que veas la terminología, cómo habla el apóstol Pedro como pastor, como apóstol y como pastor. Dice 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, Pedro está diciendo a los apóstoles, por favor, apacienten la grey, el pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios que está entre vosotros, que Él ganó, pero no lo hagan ustedes por la fuerza, ni deshonestos, sino con ánimo. Bueno, la palabra apacentad ahí es la palabra poimano en el griego, que es pastorea. O sea, lo que está diciendo Pedro a los pastores es pastoreen. Ahora mira el encargo, ya sabes, el encargo pastoree. Hasta ahora la pregunta es, ¿y cómo, Jesús? Segundo encargo, ya no a Pedro, sino a Pablo. Hechos 20:28. Ahí está el pasaje paralelo. Le pueden poner un paralelo así y ponen Hechos 20:28 para que sepan 1 Pedro 5:2 con Hechos 20:28. ¿Qué pasa en Hechos 20? Pablo le está hablando a los pastores de Éfeso. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? A los pastores de Éfeso. Está en Listra, está a punto de partir, ya no lo van a ver más. Después de esa reunión, Pablo muere, ya no lo van a ver más. Se fue, ya no. 20:28. Y escucha lo que dice Pablo a los pastores. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Pastores, obispos, ancianos, ¿quiénes son? Uno es pastor en la iglesia, otro es obispo, otro es anciano. No. La palabra poimano, pastor, obispo, episcopos o anciano es lo mismo. Usted a mí me puede decir anciano, yo le voy a decir contra, me puede decir obispo y me pongo mi cosa acá, me siento cura, o me puede decir pastor. Claro, yo prefiero que como el apóstol Pablo, le decían Pablo, a mí me decían Jorge, pero me puede decir pastor, anciano, obispo, es lo mismo. Eso es una sola función. No es que sean tres funciones, por si acaso. Es lo mismo. Lo que está diciendo Pablo aquí a los pastores es, miren, cuiden la grey. Cuiden la grey. Y mire el motivo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cuidar la grey? Verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán, ¿dónde? ¿Fuera de vosotros? No, en medio. Le está hablando a los pastores.
lobos, rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Otra vez le dice a los pastores, velen, velad, acordándoos por 3 años que de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y ¿a qué? A la palabra de su gracia. ¿Y qué hace la palabra? Tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Pedro pastorea, Pablo recomienda, miren por el rebaño. Pedro, Pablo, ¿cómo hago eso? ¿Con qué instrumento hago eso? Con la palabra. ¿Quieren saber cuál es la clave del ministerio pastoral? Enseñar la palabra. Qué difícil. Qué complicado. Sí, ahora se hace complicadísimo. Los pastores están administrativos, campamentos, bailan, saltan, mueven. Nadie estudia nada. ¿Se acabó el estudio de la palabra? Hermanos queridos, la clave del ministerio pastoral, según la Escritura, es la palabra. Es el único instrumento. Hoy día estamos acostumbrados a que vamos a pastorear. ¿Qué es pastorear? Ay, hermana, ¿cómo estás? Qué lindo. Vamos a caminar por el sunset, a ver conmigo. Eso no es pastorear. Eso no está mal. Tomarse un café, conversar. Le llamamos con un término medio raro que la gente piensa que estamos locos o que lo estamos insultando, que es coinonía, ¿no? Pero es comunión, o sea, salir con eso tiene de malo. Pero eso no es pastorear. Pastorear, la clave del ministerio para pastorear, o la esencia, es enseñar la Escritura. ¿Sabe lo que estoy haciendo ahorita yo con usted? Es el instrumento, claro, que Dios da. Y tú dices, Jorge, ¿eso no será una exageración? El constante ataque a la iglesia por Satanás es desviar el instrumento único para pastorear. Ese es el ataque directo. Para romper el rebaño, para descuadrar al rebaño, para que la gente diga, ay, yo me voy con los apóstoles, me voy con los profetas, ay, mi pastora dice, todos están mezclados. ¿Por qué? Porque hoy se nos está olvidando que el pastor tiene un único y solo instrumento para pastorear, que es la Biblia, sometido a la revelación. Te guste o no te guste, el único instrumento. ¿Por qué se ataca tanto la revelación? Porque Jesús también, cuando estuvo aquí, pastoreaba. ¿A quién pastoreaba Jesús? A sus discípulos. Y quiero enseñarles con qué pastoreaba Jesús para que ustedes no crean que estoy exagerando, que el único instrumento sea la palabra. Vamos a Juan 17. Ya vamos a terminar, ¿eh? Bueno, creo. No, ya vamos a terminar. Juan capítulo 17. Como saben, Juan 17 es la oración más larga. No, ya estamos terminando. La oración más larga del Nuevo Testamento. La oración sensacional de Jesús al Padre, a pocas horas de ir a la cruz. Y escucha lo que dice Juan 17, 12. Escucha, está orando al Padre y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, ¿qué dice ahí? Yo los guardaba en tu nombre. El pastor de pastores en su tarea en la tierra era pastorear a sus discípulos, y es tanto así que dice, yo los guardé, el único que se perdió fue el hijo de perdición, que la Escritura habla de él, pero yo guardé a los que me diste, mi trabajo era pastoral. Ah, sí, Jesús, tu trabajo era pastoral, ¿y cómo lo hacías? Verso 14. ¿Lo ven ahí? Yo les he dado tu... Así lo hacía Jesús. ¿Cómo pastoreaba Jesús a los apóstoles? Con la palabra. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Por qué se ataca tanto la revelación? ¿Por qué se ataca tanto la Escritura, que es el único instrumento para pastorear, para cuidar el rebaño, para que el rebaño no caiga en falsedad? ¿Por qué se ataca tanto? El mismo verso 14 de Juan 17 lo dice. Mira cómo sigue diciendo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Damas y caballeros, escúchenme bien lo que les voy a decir. El mundo odia la verdadera iglesia. ¿Escucharon lo que les dije?
Ustedes quieren estar en la asamblea de los elegidos, de los llamados que exaltan a Cristo, entendiendo las santas escrituras. Escúchame bien, el mundo odia la iglesia verdadera. La odia, la aborrece. Siempre estarán en contra de la iglesia verdadera. La iglesia es victoriosa porque es de Cristo, porque es un proyecto personal, tuyo, mío, de Cristo. Entonces, ¿qué es la iglesia, mis amados? La iglesia es, según la Escritura, la asamblea de los elegidos de Dios que exaltan a Jesucristo, que entienden la revelación de las santas Escrituras, la cual es victoriosa porque Jesús la sigue edificando.